Evangelio. You stayed with the gospel. De 0 a 10, ¿cuánto usted To 0 cree to que le 10, bendice el how you Evangelio? believe that the gospel blessing you? De verdad tenemos que respondernos Really, eso. we answer that. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo, We believe that el Hijo Jesus del is Dios the viviente. Christ, the Son of the living Bueno, God. es lo que yo creo, no sé si usted, I believe that. pero You yo believe creo that. que Jesús es el Cristo, el I Hijo del Dios believe that viviente. Jesus is the Christ, the Son of the Amén. living God. ¿Habrá Amen. alguien aquí que crea lo mismo que yo? Stay here where Me you parece live, que hay algunos the salvos same. aquí esta mañana. I will say Entonces para ustedes va a ser So, este mensaje. this is for you. Nosotros creemos que este es el Evangelio, That this is the gospel, el mensaje de toda la Biblia. the message of all the Creemos que Bible. cuando tenemos esta fe somos salvos. We believe that when we have this faith, we are Y al ser saved. salvos somos And bendecidos. we're through saved, and are we ¿Cuántos blessed? salvos hay aquí entonces? How many saved are Entonces here? diga conmigo, soy un So bendecido say, con el Evangelio. I am blessed with the gospel. Amén. Amen. ¿Cuántos creen que son bendecidos con el Evangelio? Así que Dios nos ha bendecido God has blessed us de tal manera in such que a no way podemos ocultar that we can lo que nos hide han dado. that has He Nos given han dado us. el Evangelio. He given us the gospel. Así que eso no se puede ocultar. So it can Y hide. Dios nos sigue bendiciendo God bless us. para que cumplamos su voluntad sobre la tierra, His covenant, que es dar a conocer a su Hijo, that, el Mesías says Cristo. the Lord Messiah Esto es el Christ. pacto de la This evangelización is the mundial. covenant of the world evangelization. Así que esta mañana voy a This explicar morning I will speak otra de las bendiciones de los salvos. another blessings of the saved. Y quiero abrir la Biblia en Santiago, I will Capítulo open in 4, the Bible, James 4 versículo 6 Verse al 10. to 10, Y dice de esta manera: and say that pero Él nos da mayor ayuda con su and gracia. He builds grace generous, Él nos da mayor ayuda con su gracia. and He gives grace generous. Por eso dice la Escritura: As the scripture says, Dios se opone a los orgullosos, God opposes the proud, pero da gracia a los humildes. but give grace to the humble. Así que sométanse a Dios, So humble yourself before God. resistan al diablo Resist the devil, y Él huirá de ustedes. and He'll flee for you. Acérquense a Dios Come close to God, y Él se acercará a ustedes. and God comes with Pecadores, you. límpiense Wash las manos. your hands, your sinners. Ustedes los inconstantes, Beautiful, purifiquen su corazón. your hearts, Reconozcan sus miserias, for the Lord and His lloren benefit. y lamentense. And lament. Que su risa se convierta en Your llanto loud and cool y instant su alegría en tristeza. Humíllense delante del Humble Señor yourself before y Él the Lord, and He'll los va a exaltar. lift up in honor. Amén. Amen. ¿Cuántos creen esta palabra? Who believe this word? ¿Qué les parece si el diablo huye de usted The devil girlfriend from y you, Dios se acerca a usted? and God's come to you, Y el diablo huirá de ustedes. and devil hates. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué le parece si pasan estas dos cosas en su vida? What do you say that past? ¿A cuánto les gustaría que el diablo huyera de su vida? How many? Parece que a algunos les gusta caminar con él, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría que el diablo huyera de sus vidas? Can the devil ¿Y cuántos kill quisieran from que you? Dios estuviera con ustedes? And how many say Amén. that God's Estas son las dos cosas que habla este pasaje. the two- Así que nos han dado esta autoridad. So we give this authority. El diablo puede huir de nosotros The devil can heal from porque you Dios se va a acercar a nosotros. because come close. ¿Y to cómo God. va a suceder eso? How success? ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? How the Bible say Hay que resolver el problema espiritual the spiritual problem must be para que resolved podamos ser salvos. in order to be No saved. se puede de otra manera It ser isn't salvo. something Hay que resolver el problema espiritual. we solve it Y por eso es que with- Dios dejó su palabra. So God gives the Bible. Es que el problema espiritual es algo que no podemos resolver por nosotros mismos. Usted y yo no podemos resolver por nosotros mismos el problema espiritual. Por eso necesitamos la mayor gracia de Dios. So we need the grace of God. Ahora tal vez puede ir Now, entendiendo este we pasaje. understand this. Él nos da mayor ayuda con su gracia. He lives for Es por us. su gracia. It's only Necesitamos la gracia de Dios we need the grace of God
¿Y quién representa esa gracia? Who represents this grace Es el Cristo. is the Christ. Entonces, ¿a quién necesitamos? So who we Al need? Cristo. Diga conmigo, yo necesito a Cristo. Say, I need Christ. Yo necesito a Cristo. I need Christ. Todos los días. All the days. Todos los días de mi vida All yo the days necesito a of my Cristo. life, I need Christ. Por eso So, el apóstol Santiago yeah, empieza James diciendo, said, Él, He sea Dios, nos da mayor God gracia, give nos you da mayor grace ayuda in con su us. gracia. Es decir, que si tenemos la gracia de Dios, say lo that tenemos we todo. have the place of Esto God. es el evangelio. This is the Entonces gospel. dice So que el say problema de Satanás se resuelve. that the ¿Cómo se devil resuelve? is Allí mismo how lo they dice. shall Así que sométanse a Dios. gives for Sométanse a Dios. Sométanse a better, Dios. gives for God. Resistan al diablo Resist the y devil, él huirá de ustedes. and he'll flee for you. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Who we do. Someternos a Dios. Y alguno Submit pensará to y God. dirá, And para one someterme a Dios tengo que ayunar. I will submit God with Así que si ayuno más días, me voy a someter a Dios. Alguno pensará así. one Otro day. dirá, para someterme a Dios tengo que orar más. Submit to God, it will Otro pray. dirá, para someterme a Dios tengo que leer más la Biblia. Read the Bible. Otro podrá decir, para someterme a Dios tengo que cantar cuando el hermano de la alabanza cante. For the worship. Y otro podrá decir, para someterme a Dios, de verdad tengo que hacer esto, puedo hacer lo otro para someterme a Dios. For another, for submit Pero to God, but la Biblia the Bible nos enseña solamente una manera de someternos a Dios. and Es a través de obedecer su palabra. Es a través de obedecer el Evangelio. the gospel, the Es la word of única God. manera It's de only someternos the a Dios. way that we Así submit que, to God. si So, usted quiere que el diablo if huya you de usted, can Satan si usted quiere resistir al diablo en su vida, you resist the devil, solo tiene que hacer una cosa: you can do only one thing. obedecer el Evangelio. Obey the gospel. Obedecer el Evangelio. Obey the gospel. Someterse a Dios. Submit to God. Así que sométanse a Dios. So submit to God. Resistan al diablo Resist the devil, y él huirá de and ustedes. he'll flee for you. A algunos de ustedes los vence fácilmente el Some diablo. people probably Es muy fácil vencerlos a ustedes. it's easy to Y el diablo lo sabe. us, and the Y devil entonces les pone un problemita y ya se... and put se resolvió. one problem. El problema es que Satanás los sigue controlando. Satan's control. Pero la Biblia dice resistan. By the Bible say. ¿Y qué significa resistir? What means resist? Es aguantar, es detener, es hacer esto, Is do this. es decirle al diablo no. Say to Porque the yo devil, creo el no, Evangelio. Because I believe the gospel. Y entonces, ¿será que yo con mis manos puedo detener a Satanás? I, with my hands, No. can Y entonces, resist ¿qué es lo que debo hacer? No. What Es creer el Evangelio. believe the gospel. Y entonces cuando Satanás venga, So, when va a Satan encontrar en comes mí algo que no puede vencer. in me, that with Es the la fe devil is del the Evangelio. faith that the gospel. Amén. Amen. Someteos a Dios, Submit to God. resistid al diablo Resist the y él huirá de devil, ustedes. and he feels Es decir, for que con you el Evangelio with all se the resuelve gospel. el problema de Satanás. Solve the La gente se ha separation of acostumbrado a that vivir atacada por the Satanás, people gobernada por Satanás, government dirigida por Satanás, direct golpeada por Satanás. hate for Satan. Y no se da cuenta de que la Biblia dice que lo podemos resistir y que Él no tendrá otra opción que huir de nosotros. Así que espero que después de esta palabra puedas resistir al diablo en tu casa y puedas resistir al diablo en tu vida y puedas resistir al diablo en todo lo que está tratando de hacer para destruir tu vida. Pero no lo puedes hacer por ti mismo. Solo hay una manera. Es creer firmemente el Evangelio. Es creer que Jesús es el Cristo, el que ya derrotó a Satanás. Amén. Pero no solamente se resuelve el problema de Satanás. Santiago está diciendo que también se resuelve el problema de la separación con Dios. Por eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es que estamos separados de Dios. Por eso la palabra dice, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. ¿Y cómo nos podemos acercar a Dios? Solo hay un camino para encontrarnos con Dios.
Y ese es Cristo nuevamente. Parece que Cristo es importante en mi vida entonces. No es solo de repetir que Él es el Cristo. No, debo entender profundamente qué significa que Jesús es el Cristo para mi vida. La gente dice Jesucristo, o Jesús, o Jesucito, o Chusito, como quiera decirle, pero no cree el Evangelio. Así que le llaman de muchas maneras, pero no están creyendo firmemente el Evangelio. Es que solo con esta gracia se resuelve el problema de la separación con Dios. Santiago dice también que se resuelve el problema del pecado. Por eso en este pasaje dice: pecadores, límpiense las manos, y ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Así que si nos podemos dar cuenta, el salvo es aquel que ha resuelto estos 3 puntos. Satanás ya fue derrotado. Ya estamos con Dios. Dios ya está con nosotros. Emmanuel se cumplió en mi vida. Y también el problema del pecado ya no es problema para mi vida, porque Cristo ya lo resolvió. Así que solo hay una manera de resolver este problema. Es a través de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso significa: humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar a su debido tiempo. Así que quiero avanzar. La Biblia dice que las personas no salvas están bajo el control de Satanás. Así lo dice la Biblia. Por ejemplo, 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que si nos podemos dar cuenta, las personas no salvas están bajo el control de Satanás. No sé cuántos de ustedes quisieran estar bajo el control de Satanás. Bueno, a algunos les gusta, ¿verdad? Se deleitan en estar bajo el control de Satanás y sienten que esa es la vida. Pero la Biblia sigue diciendo que esa es la muerte. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que dice la Biblia. Hay un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los no salvos. Así que es muy importante ser salvo. Satanás controla a los no salvos y los dirige, pero Satanás también ataca a los salvos. Así que si hay algunos salvos aquí, Satanás también los puede atacar a ustedes. Esta es su obra. Si vemos en la Biblia, engañó a Noé después de que le habían dado todo el mundo para que lo poblara. Vino Noé y sembró una sumata de uvas, y llegado el tiempo le produjo uvas. Y en lugar de disfrutar las uvas, ¿sabe qué hizo Noé? Se preparó un buen vino y se embriagó. Tenía todo, pero se embriagó. Y ya con sus tequilas entre pecho y espalda, se desnudó y se empezó a caminar en su tienda desnudo, y terminó quedándose dormido. Y bueno, pasaron muchas cosas. Y aquel a que le habían dado el pacto ahora está desnudo, embriagado. Así que Satanás ataca a los salvos. Claro que sí. Le quitó a Job todo lo que tenía y le puso una enfermedad. Con el permiso de Dios lo hizo. Claro, Satanás ataca a los salvos. Engañó a Abraham para que pudiera dudar de la promesa de Dios. Usted puede leer Génesis 16. Se va a dar cuenta que Satanás engañó a Abraham. Tentó al rey David para que se enamorara de Betsabé y matara de su esposo.
kill her husband. Así es Satanás. So like this, Hizo Satan- que Elías tuviera miedo y deseara Satan morirse caused incluso. Elias to be afraid and wished we're Después de que había tenido victoria. before they Primer had libro de victory. Reyes, capítulo 19, The dice first eso. king said, Ahora el profeta anda huyendo. the El profeta prophet poderoso go outside. ahora tiene miedo a una mujer. We have be afraid for Hizo que Eliseo, otro de los profetas, may se enojara angry y maldijera a unos muchachos. and curse some young men. Este profeta Eliseo era calvo, This prophet no tenía pelo. it doesn't have Y entonces su apodo era, ahí va el and calvo. the names Y is se encontró con unos muchachos. Y usted sabe cómo son los muchachos. and you Y know le empezaron what a is the gritar, young man calvo, calvo, ahí va el calvo, calvo. Y él se enojó. El salvo se enojó. El of profeta the se enojó que le dijeran la verdad. angry. Es que era The calvo. prophet angry. Y si era calvo, ¿cuál era el problema de que le dijeran calvo? What is the Es como que si problem? usted es gordo y le digan está If we gordo, don't ¿cuál es el have problema? fat and is La the gente se next enoja thing cuando that dicen que we está have gordita, ¿verdad? fat. Sí, a mí hasta me molesta a veces también que me dicen que Yes, tengo el I am estómago angry grande. too. Así era el profeta, calvo, calvo, calvo. Y se enojó y los maldijo. And Y entonces he murieron angry los muchachos. and cursed for Es que something Satanás es así, aún con cosas muy Satan pequeñas. that Estorba nuestra vida. storm our life. También entró en el corazón del apóstol Judas para entregar a Jesús. Enter the heart of Así Judas dice la to Biblia. grant Jesus. The Bible says Hizo that. que Pedro lo negara a Cristo 3 veces. As Peter denied Christ 3 times. Hizo que Ananías y Zafira trataran de engañar al As Espíritu Santo Ananias en el libro de and los Hechos. Sapphira to try to decide the Holy Spirit. Pero Satanás no se detiene, sigue atacando hasta el día de hoy. Satan continues to attack to this Y de day. verdad, ni los cristianos, ni los salvos, ni las personas no salvas And save and se dan cuenta realize siquiera de este that problema. in this problem. No, Satanás, No. no le pongan coco. Satan don't Una take hermana care. decía, yo no me meto con One los demonios man para que ellos no se said metan that. conmigo. Lo que no sabía es que ya estaban metidas dentro de ella. No, he doesn't know that the demons is in. Así piensan los their life. cristianos, así piensan los salvos. Y The- la gente the no se mind da of cuenta the de este slave. problema. And the people don't Pero la even Biblia, take que es la this palabra de Dios, by the Bible, that dice is que the este es un word of problema God. desde Génesis 3 This is a problem from hasta Genesis Apocalipsis 20. to Apocalypse 20. Toda la Biblia. All the Bible. Solamente como 4 capítulos Only no hablan one de este chapter problema. Don't talk about this De allí problem. toda la Biblia But habla all the acerca de este Bible problema. talk about it. Desde el capítulo 3 hasta el From capítulo 20 de Genesis Apocalipsis. 3 to Génesis 3, Apocalypse Apocalipsis 20. 20. Habla de este mensaje. Talk about this problem. Satanás sigue trayendo pruebas en nuestra carne, que es débil. Continues to bring trials in our Y flesh, trae muchas pruebas. which is weak. Marcos 14:38 lo dice. La carne es débil. Que Satanás va a tocarla. También ataca con los sistemas de este mundo. Por ejemplo, la economía, la política, la enfermedad, el miedo, la violencia, tantas cosas. Satanás sigue atacando hasta el día de hoy. Ataca a los salvos. Trae desánimo a la vida de las personas también. No sé si usted en algún momento se ha sentido desanimado. Cuando empezó esta pandemia, mucha gente cayó en depresión. Mucha gente sacó todo lo que había guardado en su vida y se volvieron más malos de lo que eran. Claro, algunos de ustedes se volvieron más buenos, pero la mayoría de la gente empezó a sacar todo lo que tenía. Es que Satanás trae desánimo a la vida de las personas. Ataca con el pasado a las personas y las mantiene atrapadas de esa manera. Y les hizo daño en el pasado y no pueden superar ese punto y se quedan atrapados ahí. Entonces en su vida hay ataduras. Hay muchas cosas en la vida de la gente, y si usted la revisa es por algo que pasó en el pasado. Hay cosas que pasaron en el pasado y entonces ahora afectan la vida de la gente. Satanás sigue atacando de esa manera. En 2 de Corintios 6, 4 y 5 dice el apóstol Pablo, que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano,
comes to the evangelization. sino que en todo nos recomendamos a nosotros And mismos we pray in our troubles ourselves como ministros de Dios, en mucha perseverancia, with, en aflicciones, in en faith, privaciones, word en excess, problemas, en ayunos, problems, en desvelos, en hambre. endurance, sleep. Pablo está diciendo que And Peter él say está that teniendo he muchos problemas. has all the problems. Es que Satanás sigue atacando hasta el día de hoy. Satan continues to attack the Satanás sigue engañando al ser humano. Satan continues to Y en realidad a las personas les torment gusta and escuchar lo que les gusta really escuchar. the person likes that Y les gusta creer and lo que they quieren like creer solamente. what they want only. No les interesa tanto lo que Dios ha dicho, And put attention that God sino lo que said. quieren oír. The people y lo que like quieren creer. what they want Ah, and sí, they sí, Jesús es like. el Cristo, pero Yes, voy a seguir Jesus is ayunando the más. Christ, but we Es que a mí me gusta ayunar. Sí, Jesús es el Cristo, pero yo siento que yes. cuando yo oro, entonces, sí, Jesús es o sea, Yes, God is the a la gente Christ. le gusta creer lo que le gusta. The people continue Y to- de verdad creen lo que quieren. and Ese the es el people engaño de want- Satanás. This is Por ejemplo, that is los for budistas Satan. For hacen example, esfuerzos muy grandes. make efforts big Usted va a los países budistas for the countries of y ellos Buddhists. caminan 3 pasos y se arrodillan. They walk 3 steps and kneel 1, 2, 3 y se arrodillan. and kneel. 1, 2, 1, 3 2, y se arrodillan. 3 and kneel. Caminando así, Walk and they una pray. persona puede avanzar The 9 people kilómetros can al día advance las 9 24 horas kilometers and one sin day, detenerse. 24 hours. Pero ellos no caminan But 9 they kilómetros. can walk Ellos caminan 9 cientos de kilómetros así. They walk of many Y miles. cuando le preguntaron a un budista, And ¿y we- por qué we haces are esto? Buddhists. ¿Por qué haces todo este esfuerzo? What we Buddhists Él dijo algo. Por agradecer al Buda. one day, oh, thank you for Buddha. Quiero usar bien mi vida para el Buda. Estoy agradecido con el Buda. I am grateful Así Buddha. que estoy haciendo porque quiero invertir estos días de mi vida In- para agradar in this al Buda. life for Buddha. Nosotros mismos vivimos como si el dinero lo fuera todo. Live as the money are everything. Si hay dinero estamos contentos. If we have Y money, si we no are hay nos happy. desanimamos. And if it isn't money, we are discouraged. Yo conocí a un pastor que cuando I know a disminuían las church ofrendas en la iglesia that se encerraba en su cuarto don't have money, y se enfermaba. to the room and be sick. Y él era mi pastor, entonces yo tenía que ir a verlo a su casa. It is my Me decían, vaya a orar por and say and por el apóstol pray hoy. for the apóstol. Cuando yo llegaba, él decía, ¿qué pasó? So when I go, I No, no ha pasado nada. know it don't pass. ¿Y por qué está con las anything. luces apagadas? What you're on the turn En su cama, metido. in the bed, Me di cuenta de algo. I will Eso pasaba cada vez que las take finanzas de la that- iglesia bajaban. that the money were the Así que cuando aparecía un hermano y le ponía una buena cantidad en la mano, se resolvía el problema. Hay gente que vive de esa manera. Creemos que el dinero lo es todo. La gente cree más en los alienígenas que en el evangelio. Hay creyentes, hay salvos que están viendo Discovery Channel, alienígenas ancestrales. Wow. Wow. Y empiezan a hacerse preguntas. And Las ask líneas de and Nazca. ask many Pero no pueden oír 5 minutos que Jesús es el Cristo. Isn't here that Pero se many pasan that horas Jesus is the Christ viendo and alienígenas past hours ancestrales. seeing Y piensan que algún día un ovni va a venir y los va a venir a traer. No, debes creer el evangelio. Porque el que va a regresar no es un ovni, es Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Él sí va a regresar. Yes, they came. Satanás usa estrategias y tira Satan dardos. uses structures Así and es la obra de strategies. Satanás. This is the word of Satan. Hace que la gente viva en incredulidad, Cause people to be en desobediencia a la palabra de Dios. disobedience to God's La gente word. se anda quejando, The people can anda con ira, disobey God, con enojo. accomplish anger. Esta es la obra de Satanás. This is the word of Satan. Hace que la gente se hiera That it makes con cosas people insignificantes. walk with insignificant things. Es que no me saludó el hermano pastor hoy. And the Como ahora ya usa church mascarilla, ya se doesn't cree. and this is that the just mask is we carry.
cosas insignificantes. and significant Satanás las usa, hermano. Satan use. Así es, él es sutil. Yes. Cosas muy pequeñas. Small things. A veces también usa desastres o ansiedades en los hogares también. Claro, Satanás obra de esa manera. Yes, Satan's, Incluso engaña a la gente y hace que la gente vaya a los brujos y a los adivinos de Samayac. sorcerers and soothsayers. Qué tan frustrada debe estar una persona para tener que ir a los brujos y adivinos. Qué tanta frustración habrá adentro de tu corazón que necesita ir a buscar un brujo y un adivino. Esta es la obra de Satanás. Por eso en 1 Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos se van a apartar de la fe verdadera. ¿Y por qué la Biblia habla de la fe verdadera? Es que la Biblia habla de esa fe correcta, la fe del Evangelio. Entonces, ¿cómo puedo resolver todo esto? Jesús cumplió la obra del Cristo en la cruz y la resurrección. Espero que se pueda creer esto. Jesús de verdad cumplió la obra del Cristo en la cruz y la resurrección. Pero no solo vino a cumplirla, es que allí se consumó todo para usted y para mí. Esta es la buena noticia del Evangelio. Y entonces la Biblia dice en Colosenses 2:15 que Dios despojó de su poder. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Les quitó su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Dios se los quitó. ¿Y cómo lo hizo? Dice: y por medio de Cristo, los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Esto es lo que Cristo vino a hacer a la cruz y a la resurrección. Satanás está derrotado y los salvos tienen la autoridad para resistirlo. Aleluya, aleluya. Es que Satanás ya está derrotado y usted, si es un salvo, tiene autoridad para resistirlo. ¿Y cómo lo puedes resistir? Creyendo el Evangelio, creyendo la buena noticia, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si podemos creer esto, se resuelve el problema de Satanás. Por eso primera de Juan 3:8 dice que Cristo vino para deshacer, para destruir toda obra del diablo. Los salvos entonces hemos recibido la autoridad de Jesús el Cristo para cumplir su voluntad sobre la tierra. Mateo 28:18 al 20 dice que vayamos al mundo y que hagamos discípulos a todas las naciones, enseñándoles todo lo que Él vino a enseñar y bautizándolos. Esto es la evangelización mundial. Lucas 10:17 al 20. Jesús llevó a los 70 y los llevó a hacer la evangelización. Y dice que regresaron contentos. Y cuando regresaron, uno de ellos, yo me imagino que era Judas, uno de ellos le dijo: Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan. Cristo le dijo: no se alegren de que los demonios se sujeten a ustedes en mi nombre. Alégrense más bien si sus nombres están inscritos en el libro de los cielos. Entonces los salvos han recibido la autoridad de Jesús el Cristo para cumplir la evangelización mundial. Por eso es que tenemos esta bendición. Podemos resistir al diablo. Satanás ya está derrotado en la cruz y la resurrección, aunque sigue actuando el día de hoy. La Biblia dice que debemos resistir con dos cosas:
la fe del evangelio the faith of the y la gospel oración correcta. and the prayer. Así que usted necesita esas dos cosas. So we need that. Necesita creer que Jesús es el Cristo that y necesita orar creyendo que Jesús consumó todo en la cruz y en la resurrección. Entonces, si usted cree que Jesús es el Cristo y ora conforme a esta fe, todo, dice, todo lo que pidáis en mi nombre, yo os lo haré. Y entonces podremos resistir al diablo. Por eso Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y este huirá de ustedes. ¿Y cómo lo vamos a resistir? El evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. La oración, creyendo que en la cruz y en la resurrección se resolvió todo para mi vida. Así que esas dos cosas son claves. Primera de Pedro 5:8-9 dice que Satanás es nuestro gran enemigo y que debemos mantenernos firmes contra él y debemos ser fuertes en nuestra fe. ¿Pero cuál fe? La fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces, de esa manera podemos resistir al diablo. Concluyo esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo. Él es el evangelio. Él es la buena noticia. Él es el principio. Él es el final. Él es todo para nuestra vida. Aleluya. Yo no sé si usted es bendecido con este evangelio, pero de lo que de mí se trata, yo soy bendecido con este evangelio. Y cada vez que voy a la palabra, encuentro más y más y más revelación de Dios. Es como haberme metido en un río. Y de verdad, es un río que nunca termina. Esto es el evangelio. No es que Satanás sea atado por nuestro poder. No es que los demonios sean echados fuera por medio de nuestro poder. No, es que Jesús, el Cristo, quebrantó la cabeza de Satanás completamente en la cruz y en la resurrección. Esto fue lo que pasó en la cruz y la resurrección. La cabeza de Satanás fue quebrantada, no a la mitad, no en 3/4, no, fue quebrantada completamente. Espero que usted pueda creer eso. Espero que pueda creer esto. La cabeza de Satanás ya fue quebrantada. Esto es el evangelio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Ese Jesús que vino a la cruz y a la resurrección es el Cristo y está dentro de nosotros. Por eso es que somos bendecidos con esta autoridad sobre Satanás, para poder resistir. No es que yo voy a vencer a Satanás, no, es que ya Cristo lo venció. Pero la Biblia dice que debemos resistirlo, y nos han dado la autoridad para resistirlo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid firmes en la fe. Espero que puedan creer el evangelio y que resistan al diablo y las tinieblas, y que resistan al diablo y que esas tinieblas que ahora hay detrás de ustedes, que esas tinieblas que ahora hay detrás de su familia, puedan ser desvanecidas con el poder de Cristo. Por favor, desen cuenta, este es el poder del evangelio. Que se desvanezcan esas tinieblas que hay alrededor de tu vida. Aquello que te ha detenido, que sea desvanecido con el poder del evangelio. Oiga, esto es el evangelio. No es otra cosa, es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos la autoridad para resistir al diablo. Que se desvanezca toda tiniebla que rodea tu familia. Que se desvanezca toda tiniebla que rodea a tus hijos. Que se desvanezca toda tiniebla que rodea tus empresas. Es que Jesús es el Cristo. Entonces solo sometámonos a Dios. Satanás huirá de nosotros y Dios se acercará a nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos bendice cada día.
because your blessings Gracias porque tu palabra nos lleva go ante with el your trono de la words gracia. to the heaven. Gracias porque tu palabra, Señor, Because your word nos es revelada cada día every day. para que podamos vivir en esta fe Believe in correcta que tú has establecido en tu palabra. you stay in Señor, oro para que cada día se nos revele más y más el Evangelio. of the gospel. Oro por cada familia acá representada y por aquellos que nos reciben por los medios. The social medias. Bendícele, Señor, Blessing God con la revelación del Evangelio with the revelation of the y que gospel. puedan abrir sus ojos, Señor, Open a her que no es eyes solamente repetir for que Jesús es el say Cristo, only that, say that sino Jesus creer is Christ, profundamente el but Evangelio only que les has revelado, live Señor. that will relate. Oro bendiciendo sus I will vidas pray en el nombre blessing poderoso de their Jesús life el in the Cristo. name of Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Que Dios te bendiga. God Te bless esperamos you. el próximo domingo. We're waiting for you on Sunday.